33, un 29% más. Estamos hablando de a qué se deben estas causas y estos resurgimientos de estas enfermedades, Villalona. Bueno, se debe principalmente a que comenzaron a desmontar la reforma de salud que se inició en el año 2009 durante el gobierno de Mauricio Funes. Aquí se diseñó toda una reforma con 10 ejes, pero centrada fundamentalmente en el primer nivel de atención, para que la gente no se enferme. ¿Qué hizo Bukele? Cerró 17 equipos comunitarios de salud, de 576 que se habían creado, que son equipos de médicos, enfermeras, personal de salud que llega a los hogares. Ya hay 17 cerrados y no hay más porque la gente en alguna comunidad ha protestado. Cerró el programa Atendiendo a la Salud de la Mujer y la unidad estratégica de combate al zancudo la cerraron, le pidieron al personal y le han quitado $33 millones del primer nivel de atención y están disminuyendo. Hay otras cosas que no están en ese cuadro, por ejemplo, en las casas de espera materna las han disminuido y las unidades de salud. Entonces, si tú debilitas el primer nivel de atención y eliminas esa unidad estratégica vinculada con el tema del zancudo, se te disparan las enfermedades. Eso es lo que ha ocurrido en el país con relación a ese tema de la salud. Sí, también hemos escuchado otras intenciones que tiene el presidente Bukele de la nacionalización de las pensiones. Y salió una fotografía, ha salido la noticia, acompañada de unos sindicalistas. Sabemos que desde el punto de vista económico ha sido todo un engaño. No hay salario mínimo, hay despidos, no le cumplió a los veteranos, no le cumplió a los profesores y profesoras, ha desmantelado programas, ha quitado dinero como a 5 o 6 hospitales, y ahora sale con esta iniciativa de querer nacionalizar las pensiones. Algunos aseguran de que es con la intención de ganar la asamblea, cambiar la constitución y reelegirse. ¿Cómo lo ves desde ahí, César? Sí, aquí no se va a nacionalizar ninguna pensión. La propuesta de ley para un sistema de pensión público la presentó un grupo de organizaciones sociales. En ese grupo está PROE, el grupo de profesionales que yo pertenezco. Que se hizo un proyecto de ley, se le entregó y lo está respaldando los diputados del FMLN, que son 23. Ningún diputado fuera de eso está por un sistema público, incluyendo los 10 de Gana que son de Bukele. Bukele no está por un sistema público, Bukele es un empresario y los empresarios de él están metidos en ese negocio, vinculados a él. Esa es una demagogia que está levantando un sindicalista de la Corte Suprema de Justicia que le quiere hacer creer al país que el problema de las pensiones bajas se debe a la reforma del 2017 que se hizo aquí en el gobierno de Serén. Y eso es mentira. Es decir, lo que hay es se está levantando una supuesta bandera de unos sindicalistas pagados por la NE y pagados por Bukele para vender una mala imagen de los gobiernos del FMLN. Ellos no están por ningún sistema público y no hay correlación. Esa es la realidad sobre ese tema. Y ahí aparecieron el 1 de mayo marchando, levantando una supuesta bandera radical y ahora aparecieron con Bukele dándole respaldo. Ese respaldo que aparecen esos sindicalistas y otros que no estaban con él y se han vendido, es una expresión de su deterioro. Ha necesitado hacer una rueda de prensa con sindicalistas para que el pueblo crea que lo respaldan los sindicatos, cuando es una mafia sindical que yo conozco bien. Yo estuve en el Consejo del Salario Mínimo y son mafiosos de sindicalistas pagados por la patronal. Pero eso expresa debilidad, eso no expresa fortaleza. Él no está por la nacionalización de nada, al contrario, es un presidente que va en la lógica privatizadora. Ya quieren privatizar el hotel de Cerro Verde y la compra de servicios de salud. Lo que sucede es que todo eso está parado por la emergencia y no le está cumpliendo, como tú decías, a los veteranos, y violó, que esto es otro elemento de la institucionalidad también, el Código Laboral, porque pasaron 3 años sin revisar el salario mínimo, venció en diciembre. En este momento están en la ilegalidad el Consejo del Salario Mínimo y el Ministro del Trabajo. Esa es una mafia que hay ahí. El Ministro del Trabajo se opuso también
al convenio de la OIT que prohíbe la violencia y el acoso en los centros laborales. No dice nada cuando despiden 8.500 empleados y empleadas públicas. Muchísimo, de manera arbitraria, incluso han tenido que reintegrar gente por el despido arbitrario. El Ministerio del Trabajo no dijo nada, que está para defender los derechos de la población laboral. No le está entregando credenciales el ministro a sindicatos que él considera que son de izquierda. Esa es otra violación. Ahí en el Ministerio del Trabajo hay un demonio, que ya sabemos cuál es su origen y cuáles son sus vínculos. Vínculos tenebrosos, que estuvo trabajando en la alcaldía durante mucho tiempo ahí en un área rara, donde se manejan cosas turbias. Ese fue el que puso de ministro de Trabajo. Es un gobierno con características gangsteriles. Ese es el gobierno que tenemos. Cuando uno ve ese gabinete, da una impresión de la época de Al Capone. Es como una mafia gobernando y pactando con los grupos oligárquicos. Sí, muy buena definición. En programas anteriores nosotros habíamos definido que el gobierno era unos gángsteres, y también fue una gran sorpresa que hasta la mamá de Bukele está incorporada en el saqueo nacional como asesora del Seguro Social. Ahora una pregunta, César, con esta situación que está de la pandemia acá en los Estados Unidos, con más de 30 millones de personas que han perdido su empleo debido a esta crisis, la economía de los Estados Unidos está bastante debilitada, y que el gobierno y la economía salvadoreña dependen de este país. ¿De qué manera va a repercutir esta crisis de los Estados Unidos en El Salvador? Sí, ya está repercutiendo por la siguiente vía. Primero, las exportaciones de El Salvador a Estados Unidos cayeron 13% entre enero y abril. Hasta marzo habían crecido, pero en abril cayeron tanto que el acumulado de los 4 meses ya da una caída de menos 13%. Las empresas de El Salvador están vendiendo menos en Estados Unidos, claro, porque allá cae la demanda. Como cierran empresas, si hay desempleo, hay menos pedido a las empresas del exterior. Primer daño, empresas exportadoras que ya han despedido un montón de gente, incluyendo maquilas. Y eso significa no solo desempleo, sino menos entrada de dólares a este país, por esa vía, que es la principal fuente, las exportaciones. Segundo, las remesas habían crecido hasta marzo, en abril hasta febrero, en marzo cayeron menos 0.1%, y en abril ya el acumulado del año es menos 13%. El acumulado de enero-abril, con respecto a enero-abril del año pasado, pero solo en abril cayó 40%. Entonces están entrando menos dólares por remesa y exportación. Eso significa dificultad para importar, porque si entran menos dólares, entonces hay menos dólares para traer lo que se compra en el exterior. Y las importaciones están cayendo, incluyendo la de maquinaria, materia prima, que eso va a tener un impacto muy fuerte en el aparato productivo. Es decir, lo peor es lo que está por venir, porque esto está apenas arrancando en el país. Pero ese es el impacto principal, porque las exportaciones están vinculadas al mercado de Estados Unidos, 45%, y las remesas vienen fundamentalmente de allá, más de un 80%. También vienen de Canadá, pero sobre todo de Estados Unidos, como el 85%. Y también un tercer dato, el daño es la inversión extranjera. Viene menos inversión extranjera. Este año no va a llegar nada aquí. Y una buena parte de la inversión extranjera es de empresarios de Estados Unidos. Todo eso está parado. Entonces, el 80% de la economía salvadoreña está parada en este momento, según el ministro de Hacienda. Y Bukele se resiste a que se abra, porque él quiere mantener todavía este negocio de los centros de contención y hacer negocio con los alimentos a los pobres. Él quiere seguir dando fundas de alimentos, canastas de alimentos, porque está haciendo política con el hambre de la gente. Ese es el punto. Pero el daño a la economía y a la población es muy fuerte. Muy fuerte. Lo que necesitamos nosotros es el trabajo político con esa población. Porque todo eso tiene que ver con una política gubernamental. Hay un hecho objetivo. El problema de la pandemia afecta. Eso es objetivo. Cualquiera que gobernara con este problema, tiene que haber un daño. Pero con este gobierno el daño es más severo, por toda una política de prolongación de los negocios cerrados
por el robo de dinero, por la falta de transparencia del gobierno, y incluso por el retraso en la obtención de los 2.000 millones que le aprobaron. Lo que ha hecho es buscar deuda de corto plazo. Entonces la política del gobierno agrava la situación en la que estamos viviendo. Pero así están las cosas. Esa es nuestra lectura de esta realidad. Bueno, aquí preguntita de dos partes para César, que viene de allá de Maryland. La pregunta dice, César, que el señor ministro de Trabajo empezó con un programa de empezar con 10.000 salvadoreños para que fueran a trabajar al Medio Oriente y a los campos agrícolas en Estados Unidos, y al parecer ya lo habían iniciado. ¿Qué está pasando con ese programa? Y la otra parte es, ¿se abre la economía la otra semana? ¿O cómo está esa situación? Porque hemos recibido información que progresivamente empezaría ya la otra semana, pero hay problemas que el presidente dice que no lo va a permitir. Esa es las dos partes. Bueno, sobre lo primero no hay nada. Bukele ha prometido de todo. Prometió que iba a venir más de 1.000 millones de dólares de inversión de Qatar, y nadie sabe ni dónde queda Qatar. Eso está parado. Ni siquiera lo de México. México le donó un dinero para el apoyo a la agricultura y no quieren dar información y tienen paralizados esos recursos, lo tienen en la banca. Y lo de Estados Unidos menos. Y además eso ya no va con este problema. Con respecto a la apertura económica, eso depende. Hoy el veto, o en la mañana ya mandó el veto a lo que aprobó la Asamblea. Si la Asamblea le supera el veto el jueves, que se reúne, y él no hace nada, entonces entra en vigencia ese decreto de la Asamblea, y la apertura económica se hace en el periodo en el día que tú señalabas. Pero si él recurre a la Sala de lo Constitucional después del veto, esto se retrasa más por 15 días. Entonces él tiene posibilidades legales incluso de prolongar eso, vetando recurriendo a la sala si le bloquean el veto. Ahora bien, si el jueves le bloquean el veto y él recurre a la sala el viernes, y la sala el sábado dice que ese veto está correcto, entonces se levanta todo. Pero él puede darse tiempo. Él tiene, creo que es una semana para recurrir a la sala. Y una semana quiere decir que puede extender todo esto hasta el día 14, hasta el día 13. Él está jugando con eso, está jugando con la vida de la gente, con el empleo y todo eso. Entonces va a depender mucho de decisiones políticas. Incluso quién sabe si pacta con Arena y el jueves no se le supera el veto. Porque él pacta con Arena a cada rato. A cada rato él tiene un pacto, luego Arena se pelea, luego pactan, se pelean. Los empresarios están presionando por la apertura. Arena es un partido que responde a las familias oligárquicas, pero hay unas familias oligárquicas que están apoyando a Bukele. Entonces ese enredo político genera demasiado problema en el país. Bueno, amigos y amigas, ya vamos a tomar la última pregunta aquí de Francisco. El tiempo nos ha ganado. Francisco, adelante. Sí, estaba escuchando un audio de una presentación tuya que hiciste el sábado. Mencionabas de que cuando ya esta crisis ya que se abra el telón, la economía salvadoreña va a estar -6 en puntos negativos. Hay que mencionar de que en el 2009 el primer gobierno del FMLN tomó la economía con un -3 y le tomó aproximadamente 5 años recuperarla y fortalecerla. Le alcanzarán los próximos 4 años para superar este -6%, César. No, si la economía cae 6% va a requerir más de 10 años volver al PIB del año 2019, porque viene un desplome muy grande, y aunque crezca en el 2021-22, el porcentaje de crecimiento, lo que jala es muy poquito. No llega el PIB a los 26.000 millones del 19. Si cierra el 24, llegar a 26, eso tarda mucho tiempo. Pero además la caída puede ser mayor. El expresidente del Banco Central, que estuvo en el Banco Central durante el gobierno de Mauricio Funes,
Acevedo, que trabaja creo que en el Fondo Monetario en el Banco Mundial,